gran número de trabajadores respetando el perfil que la empresa necesita en muy poco tiempo. Se trata de una herramienta muy beneficiosa para el trabajador, para el empresario y para el país. Infórmate en vidatrabajo.mtss.gov.uy o a través del 0800 7171. INEFOP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. En Perspectiva presenta La Mesa TIC, una hora para discutir a fondo las últimas tendencias en tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC, el segundo martes de cada mes, a las 9, en Perspectiva. Es una presentación de Internet Society, auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. 1170 AM, Radio Mundo. Imposible abarcar la cantidad de mensajes que ha llegado sobre este tema. Vamos a recopilarlos, vamos a publicarlos en La Audiencia Opina, en nuestro sitio web. Pero elijo este que tiene algo de color, pero también sustancia, ¿no? Silvia dice, se olvidan de los costos por el lado de las 8 horas que tuvieron que pasar muchos hinchas impedidos de comer las milanesas y empanadas que les había cocinado la madre en su día. Claro, porque también se tomó esa medida, ¿no? A los hinchas de Peñarol, por ejemplo, no se los dejaba entrar con comida. Y se amontonaron los restos, todo lo que hubo que abandonar ahí en las puertas del estadio. Fue una medida, esa sí que se pasó de la línea por completo, da la impresión, ¿no? Da la impresión que sí. Incluso los propios directivos de Peñarol decían, no sabemos de dónde salió esto, se nos fue la mano. De todas formas, te digo, mal los que hicieron cocinar a su madre en el Día de la Madre. ¿Cómo se llama la oyente? La oyente, Silvia. Silvia, muy mal, por lo menos en el Día de la Madre. Yo siempre tratamos de ayudar y todo, pero por lo menos en el Día de la Madre, en nuestro caso con mi hermano, le hicimos los ravioles, lavamos la cocina y todo para que estuviera... Eso porque estaban en tu casa. Sí, está bien, pero digo, donde sea, eso de hacer hacer cocinar a la mamá el Día de la Madre, la verdad... Y además la abandonaban. Sí. Fue terrible, eso sí es un acto terrible que haya coincidido encima con el Día de la Madre, la verdad. Victoria Plaza Office Tower, el edificio empresarial de excelencia en el corazón de la ciudad, con presencia de empresas nacionales y multinacionales. Es una propuesta innovadora, plantas flexibles de hasta 750 metros cuadrados, espacios abiertos y áreas de recreación compartidas, terraza verde, diseño sustentable y eficiente, excelencia en servicio. Victoria Plaza Office Tower, 2-903-6364. El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Volvemos a la tertulia. Estamos en este lunes 13 de mayo de 2019 con Pablo Carrasco, Manuel Laguarda, Gabriel Mazarovich y Felipe Schipani. El Poder Ejecutivo firmó el viernes el contrato que habilita el inicio de la construcción del Ferrocarril Central. Esta obra, clave para la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, implica la construcción y mantenimiento por 20 años de 273 kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros, incluyendo un tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes, un acceso industrial, la edificación de más de 40 puentes. El proyecto, que se ejecuta por el sistema PPP, está a cargo del consorcio que ganó la licitación, un consorcio integrado por las empresas uruguayas Sacem y Berques, la española SACIR y la francesa NGE. La inversión supera los $1.000 millones. La construcción demanda unos 36 meses de trabajo. A mediados del año próximo se dará el pico de actividad con 1.500 personas trabajando. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo, hablando en el acto del viernes, que la obra mejorará la competitividad de la economía uruguaya independientemente de la inversión de UPM 2. Estamos dando un paso absolutamente fundamental. Primero, antes que nada, para corregir un error histórico garrafal que cometimos los uruguayos cuando abandonamos hace décadas este medio de transporte fundamental. Bueno, sepamos, señores,
que estamos recuperando un aporte esencial para mejorar los niveles de competitividad del país. Por todo esto que estamos muy contentos, estamos dando un paso fundamental en el incremento y el enriquecimiento de la capacidad física de Uruguay, la capacidad infraestructural. La ceremonia también terminó teniendo espacio para la crítica, para el cuestionamiento. Sobre el final, en ese acto que tuvo lugar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, irrumpió a los gritos Marcelo Hospitale, un militante del Partido Verde Animalista que, entre otras cosas, acusó al ministro de Transporte Víctor Rossi y al prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo de haberle regalado 2.200 millones de dólares a una multinacional. Manuel, de nuevo, ¿quiere ser él quien empiece? ¿Cómo no? Dale. Es una buena noticia, sin duda, para el país. Esto es lo fundamental, es una gran inversión, la mayor desde el año 85, y si consideramos el conjunto de UPM, la mayor del país. Le va a dar dinamismo a la economía, va a traer 1.500 empleos y muchos más por las terminales de ómnibus, la vía de tren, todos los servicios conexos. Y además, para el gobierno, sin duda es una buena noticia en lo político, porque le da, digamos, un aval a su proyecto fundamental que era UPM, y si le agregamos a eso el grado inversor que se mantiene por Standard & Poor's y la visita la semana que viene de la jerarquía del Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, significan para el gobierno un buen estímulo y un aliento. Yo creo que esto es lo fundamental, esta obra que se pone en marcha, el aspecto que señala Astor Aure del ferrocarril, que se reactiva para el país y que le va a dar competitividad. Y agregaría, bueno, el tema sindical, no hubo problemas acá, ¿verdad? Ruibal hace toda una presentación donde se refiere que con el sindicato no hay exigencias mayores, de manera que por ese frente no va a haber problema. Y luego tenemos todos los aspectos discutibles, el tema del vaso medio vacío que decía Tete recién también cabe para este caso. Bueno, lo ambiental, sabemos que hay autorización de la Dinama, ha habido resistencias, pero finalmente esa autorización se logró. Lo que explica Ruibal de que el tipo de rieles amortiguan las vibraciones, se van a poner paneles contra los ruidos en las zonas urbanas. El problema de Saranay Grande se va a solucionar con el bypass, de manera que una serie de aspectos complicados están más o menos encaminados. Por supuesto, todo el tema de UPM tiene sus aspectos de negociación, sus aspectos complicados, se seguirá negociando, toda negociación es complicada, pero me parece que el balance global es muy positivo. Me parece interesante el artículo de Nelson Fernández, donde plantea que pese a la columna positivo, de Nelson Fernández el sábado en El Observador. Claro, que pese a lo positivo de todo esto y al hecho que las encuestas de opinión marquen el aval de la gente, igual se nota más, digamos, las críticas, se nota más a veces los aspectos complicados, y esto tiene que ver de pronto con que no están los Kirchner como elemento de oposición, como lo estaba en el anterior plan, te generaba entonces una unidad nacional, o de que incluso el gobierno no pudo comunicar en forma adecuada, digamos, todo esto que se está logrando. Nelson Fernández dice que el gobierno descuidó la polémica posible en torno a UPM2. Quizás se basó en el antecedente de la primera planta de celulosa, donde la sociedad uruguaya se manifestó casi que unánimemente a favor, entre otras cosas porque estaba el enemigo del otro lado. Del otro lado, y eso cohesionaba y hacía que las críticas quedaran un poco amortiguadas. Acá eso no se tuvo en cuenta y bueno, por ejemplo, no se optó por lo que pudo haberse hecho, que era trabajar de manera más abierta con todos los partidos políticos, ¿no? Sí, me parece interesante lo que dice. Él decía por qué el gobierno, por qué el Poder Ejecutivo se quedó él solo con la negociación con UPM, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo creo que si tengo que hacer una crítica, porque mi posición es conocida con este proyecto, pero si tengo que hacer una crítica, creo que sí, que está que lo manejaron mal, que esto debíamos estar mucho más unidos, todos, y se manejó mal desde el punto de vista de la comunicación. No me pregunte por qué, porque no es mi tema, pero se manejó mal, es evidente, porque, digamos, un partido político que durante, hasta que fuera gobierno, se había puesto a casi todo el acuerdo con Finlandia de protección de inversiones, la propia instalación de la planta, cuando llega el gobierno se pone de ese lado, se remanga y saca la planta. Uno diría, con ese antecedente histórico, bueno, estamos todos del mismo lado esta vez. Sin embargo, hay una cosa que estoy viendo que le llamo síndrome de Gualeguaychú, ¿no? Que es
que es gente que está apedreando, que en general hace mucho más ruido de la cantidad que son, pero que apedrean el proyecto, y a mí me cuestiona, digo, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre la planta de Montes del Plata y la primera que era Bodni en aquella época y esta? Aquellas mentiras que teníamos clarísimo que eran mentiras, lo de la contaminación, después se demostró con un microscopio arriba de la planta, ahora vuelven a ser ciertas, va a contaminar todo el mismo discurso de Gualeguaychú, vuelto a vivir de una manera que yo no entiendo bien cómo ocurrió. Y entonces yo no quiero hacer lo mismo, yo no quiero esperar que otro sea el gobierno, porque acá hay de eso también, hay ciertas personas que lo que tienen es celo de que este proyecto salga ahora y no salga después. Es decir, yo fiel a mi tradición de decir lo que siento, yo digo que estoy muy feliz. A mí me parece que ese es el país que yo sueño, y lo he dicho toda la vida, ¿no? Me estoy sumando además, o yo me olvidé, de que toda la vida dijimos que el tren, qué pena, ¿cuándo volverá el tren? ¿Y ahora qué pasó? Que ahora que vamos a tenerlo, pasa esto. Y en el otro, y el apoyo de la gente, yo creo que por las encuestas es mucho mayor de lo que palpamos en las redes o en los griteríos o de este señor, que no le quiero hacer el homenaje de darle gloria a sus 5 minutos, ¿no? Entonces, me parece además, y lo que cierro esta primera intervención, que las condiciones en las que lo estamos haciendo son ideales. Esta vez, literalmente, podemos decir que no vamos a dejar pasar este tren como pasamos el del TLC con Estados Unidos, ¿no? Hay una crítica que es el endeudamiento al que el Uruguay va a entrar para hacerlo para una empresa, que primero yo tengo que decir que lo que estuve leyendo, lo que estuve viendo, está bastante mal intencionada la suma que se hace de lo que va a invertir Uruguay, agregando, por ejemplo, creo que son 1.600 millones de dólares de la luz, de la energía que le va a comprar UPM, que no se piense que la UTE no se la va a vender a la gente, digamos, eso no es inversión, eso es un proveedor de energía firme y nada más. Que es el momento ideal, porque vamos a hacer el tren cuando tenemos el cliente. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un tren y después salimos a vender? ¿O alguien que te dice yo te compro la mitad? Porque en realidad es la mitad lo que va a usar, y tengo yo te compro la mitad de la capacidad de transporte. De la capacidad de transporte. Y me hace acordar aquel chiste chiquito de la Andricina. La Andricina cuando estaba en un vendedor de empanadas. Argentino, además, los chistes. Con un vendedor de empanadas, y el tipo desde el tren le dice cuánto cuestan, tanto, las llevo todas. Y el tipo dice, sí, ¿yo qué vendo? ¿No? Entonces, tenés el cliente que te compra todo. Si fuera todo UPM, le estamos diciendo, sí, ¿yo qué vendo después? ¿No? Eso me parece que le damos respuesta. Después, yo creo que eso pasa con la inversión productiva. Vas a tener el tren, Sucano y todo lo demás, y vas a generar 120 millones de impuestos. Es decir, se va a financiar y este país va a quedar mucho mejor. Estamos acercando el puerto 250 kilómetros para adentro. Y esa gente, que ustedes si supieran cómo está la gente de Paso de los Toros y toda esa vuelta, está como perro con dos colas. Le cambiaste la vida a una cantidad de personas. Entonces, a mí me parece, desde todo punto de vista, que es algo que mucho más para unirnos que para separarnos, ¿no? Gabriel. Bien, yo creo dos o tres cosas. Me parece que primero que es una cosa muy importante, eso está fuera de discusión, que va a tener un impacto positivo sobre la economía del país, está fuera de discusión. Creo que hacen bien Pablo y Manuel en atar el tren a UPM, porque notoriamente está atado en esta historia, pero digo que el impacto del tren también trasciende a UPM. O sea, en impacto en la de movilidad de la gente, de movilidad de la producción, de algunos aspectos de competitividad de algunos renglones de producción que hoy no pueden salir por cómo están. Es muy raro que Uruguay no tenga trenes, es muy loco un país, uno mira y es un país que no tiene selva, que no tiene montaña, que no tiene terremotos, y sin embargo nosotros decidimos que además chicos, sea fácil de unir, no son multitudinarias, no tienen que atravesar abismos ni cañones, y sin embargo no tenemos. Y fue una decisión errónea no tener el tren. Había un compromiso programático del Frente Amplio de cumplir con eso en el primer y en el segundo programa, en este segundo y tercer programa de gobierno, y creo que está bien decir que lo cumplen. El otro día yo, no aquí,
pero el otro día en el programa en donde estoy hablé de la centralidad de los programas de gobierno. El programa Donde Estoy, dice Gabriel. Sí, donde me tocó ahora debutar, pero me pasó una cosa rara. De Canal 4, de sí, noche, porque, los martes. Sí, los martes, en todas las voces. Yo hablé de la centralidad de los programas de gobierno para el debate y me dijeron los programas no importan. Nadie se decide por los programas, nadie discute por los programas. Y yo le dije, yo tengo muy claro que la gente no vota por el programa solamente, pero en los programas de gobierno uno encuentra las ideas, los debates, la forma de articular. Y eso está bien. Yo creo que hay algunas cosas que tienen que ver con esto. Primero, hay oposición hubo a Bodnia, oposición hubo a Montes del Plata, y yo creo que no fue solo por los Kirchner, y que se sintió menos que esta, por una razón hasta muy clara. Había un consenso mucho mayor a favor de eso, y por lo tanto, hasta en los medios opositores, no estoy hablando de acá claramente, se denostaba la oposición a esos proyectos. Se la presentaba fea. Voy a decir claro, si este muchacho que fue al Ministerio de Transporte iba a hablar en contra de Bodnia, el país lo hubiera presentado como un desastre, que capaz que ni siquiera lo sacaba, ¿no? Ahora no, entonces ahora tienen. Yo no voy a atribuir a todo, por ejemplo, Buenir Sartú, que comparte con nosotros acá, está organizando la resistencia contra UPM2 con firmas y con fundamentos que yo no comparto, pero que son serios. No es esto lo de Buenir, y hay debate y hay discusiones. Creo que tiene que haber un compromiso medioambiental muy fuerte, y destaco que a veces se plantea el tema de las relaciones laborales y todo como un fantasma, cuando las experiencias que hemos tenido, yo viví muy por dentro, lo sabés, Emiliano, hasta hicimos un programa, ¿te acordás, Monte del Plata? Estuvimos ahí, sí, mientras se estaba desarrollando la obra. Con discusiones, pero con relaciones de otro tipo, y en el caso de las empresas nacionales, como Verques y SACEM, tienen experiencia larguísima de relación con el Zunca y la UNRWA, porque no necesitan esa otra historia. Me parece que es tengo la última y lo dejo a Felipe. Hay 3 puntos muy conflictivos en el trazado, ¿no? Que yo no sé ahora cómo volvemos al ferrocarril. Porque sí, al ferrocarril. Hay 2 temas mezclados acá, ¿no? El ferrocarril, en el ferrocarril. El proyecto del ferrocarril central y lo otro, todo el acuerdo en torno a la inversión de Bodnia, habiendo de por qué UPM en su segunda contra, planta. porque además el cuestionamiento al ferrocarril en realidad se hace básicamente porque está unido a UPM, ¿no? Hay un pero lo que digo es que hay como 3... Lo de Sarandí Grande parece haberse resuelto. Lo de Santa Lucía también. Bien. Ahora, es cierto que una obra de este impacto, de esta magnitud, es imposible que no impacte, ¿no? Pero hay en mi barrio donde yo vivo hay diferencias muy grandes con el tema de Capurro, y va a partir Capurro a la mitad, ¿no? Es un tema donde por eso hay distintos niveles de discusión y de cuestionamiento que hay que ver que son complicados, ¿no? Faltó hablar, Felipe. Sí, si hoy tenemos una inversión de esta magnitud es porque hubo, hace ya algunas décadas, una política de Estado en la materia, ¿no? En el 87, cuando se criticó tanto aquella ley de forestación, que iban a decir que los arbolitos nunca iban a crecer, hubo una fuerte oposición. Bueno, el Frente Amplio no acompañó aquella ley que promovió el gobierno del doctor Sanguinetti en el 87, que se empezó a implementar con fuerza en el gobierno del doctor Lacalle, que después supuso, para que venga esta empresa, un acuerdo de libre comercio y de protección de inversiones con Finlandia, que tampoco acompañó en ese entonces el Frente Amplio, y hoy afortunadamente tenemos, primero en UPM, después en Montes del Plata y ahora en UPM2, la concreción de un proyecto que le cambió la matriz productiva al país, pensado a la salida de la democracia. O sea que es un proyecto a largo plazo que afortunadamente, una vez que el Frente Amplio llega al gobierno, bueno, lo asume con la trascendencia y la importancia que tiene el país, y ahora lo promueve a partir de este acuerdo. Sobre el acuerdo con los finlandeses, a mí me interesó lo que dijo el otro día el precandidato Vergara del Frente Amplio, en el sentido de que es lo que muchos sentimos, de que el gobierno no negoció del todo bien. Las concesiones que hace el Estado, uno advierte sin tener demasiada información, porque ha sido un trámite de negociación
que ha tenido cierto grado de opacidad, pero uno advierte que el Estado uruguayo concedió muchísimo más de lo que debía conceder. Es más, se hace esta presentación de este tren sin tener la confirmación de si efectivamente va a venir UPM2 a instalarse, sin una confirmación sobre la inversión. Y bueno, este es un aspecto de los tantos que se compromete el Estado, hasta en materia educativa, hasta en materia de políticas laborales. Lo que ha planteado, que yo creo que es procedente, Ernesto Talvi, pues bien, aquí a los inversores no les falta iniciativa, lo que les falta son oportunidades para invertir. Extendamos los beneficios de UPM a todos aquellos que quieran instalarse en el país, con nuevas inversiones para generar puestos de trabajo. Me parece que este trato tan beneficioso para una empresa que no se había dado en las anteriores, porque en la primera instalación de la planta en Fray Bentos, o sea, el Estado no había concedido los beneficios que ha concedido en esta oportunidad. Yo creo que primero no ha habido transparencia, ¿no? La primera cosa es que no ha habido transparencia, y la segunda cosa es que de lo que se conoce, de lo que sabemos, de lo que no es reservado, a mi entender, hay de parte del Estado un excesivo otorgamiento de beneficios que yo no ¿Beneficios? ¿A cuáles, por ejemplo, te referís? Bueno, la construcción de este tren, ¿no? Que tiene que ser financiado. Lo que pasa acá de por medio hay un tema, que es que el gobierno le dijo a UPM, usted tiene que construir allá, tiene que construir en esa zona, y resulta que allá no había cómo sacar la producción, ¿no? Ese es el nudo de buena parte de este debate. Pablo, ¿tú qué decís de eso? Sí, yo además que hablando bien específicamente del tren, no de la instalación del proyecto, por ahí las críticas de este tren se han hecho cuentas muy facilistas, muy engañosas, como por ejemplo dividir el costo de la obra por el canon que va a pagar UPM y decir entonces te va a llevar 700 años pagar la inversión, ¿no? Eso, si lo aplicás, ese criterio, si lo aplicaras a otra ruta, la ruta 14, entre Mercedes y Rocha, ¿ah? La haces bien de bien, mínimo 100 millones de dólares y no hay peajes. ¿En cuánto se va a pagar? Entonces no hacemos esa ruta, digamos. El criterio de que los peajes paguen la ruta es un criterio absolutamente infantil. Este tipo de inversiones se evalúan con metodologías que son del Banco Mundial, que se llaman HDM4, y que ponen, y digamos, si parten de la base de que hay que traer 2 millones de toneladas del centro del país al puerto, ¿tá? Plan 1, el tren. Plan 2, la ruta 5. Son las dos alternativas que tenés. Entonces se evalúan los tiempos que van a llevar las cosas, el impacto ambiental, los costos de traslado, la siniestralidad, los accidentes, se le pone precio a la vida de la gente, se le pone precio a los accidentes, se le pone las nuevas actividades que se van a desarrollar, y se pone del otro lado de Ruta 5 agregarle 75.000 camiones por año, ¿verdad? 200 camiones por día, que va a llevar toda una inversión. Las colas del puerto serían 10 veces lo que son hoy, y los costos de mantenimiento de una ruta son mucho mayores. Ese es el tipo de estudio que se hace serio, y no dividir el peaje por esto, porque si no, la única ruta que tenía el Uruguay era la interbalnearia. Después podemos aclarar un tema con el canon. El canon está bien pago, está mal pago. De los 7 millones que va a pagar, entre 7 y 10 millones que va a pagar UPM por el uso del tren, bueno, primero les digo que es igual a Europa y Argentina. Los dos tienen el mismo precio que esto. Segundo, el canon que pagan hoy los camiones por Ruta 5, contando los peajes, es de 1/3 de lo que va a pagar UPM viniendo por tren. Entonces, digamos, como diciendo, le estamos regalando el viaje por tren. No, señor, va a ser 3 veces más caro. Y además, UPM va a pagar toda la vida útil de la planta, que son 30 años, y el proyecto se va a pagar en 15. Es decir, que nos quedan de chapa 15 años. Si comparamos eso con los 40 millones de dólares, por ejemplo, que perdemos con AFE por año, me parece de que para ese lado del país cuenta conmigo. Tengo acá mensajes de oyentes como Álvaro, que menciona por qué hay en torno a este proyecto, al de UPM2, la discusión que hay. Dice,
No es lo mismo la primera planta de celulosa que una tercera, no es lo mismo el caudal del río Uruguay, donde está la primera, que el caudal del río Negro, donde va a estar la segunda de UPM. El tren va a unir el sitio UPM2 con su puerto particular y la empresa va a tener todo el derecho de su uso las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, ojo, hay un matiz, ¿no? La hace UPM, ¿no? La paga UPM, 260 millones de dólares. ¿Lo que es, perdón? La planta, la terminal de celulosa. La terminal en el puerto, sí. Y en cuanto al ferrocarril, tiene derecho a utilizar una parte de la capacidad de transporte, ¿no? Una parte, la mitad. Sí, y es más, el canon cambia de acuerdo a la disponibilidad que tiene de vía para cada uno de ellos. Y después termina quejándose de que esta es una tertulia dedicada a UPM2, ni un contertulio con otra perspectiva. Bueno, perdón. Primero, yo creo que estamos hablando del tren, ¿no? Es un problema ese para ver todo, porque está bien todo lo demás. Ahora, porque yo entiendo lo de la forestación que dice, sí, recibimos la forestación, vos tenés, yo siempre le digo lo mismo en los debates con los compañeros, salí a mirar, tenemos todos esos árboles ahí plantados, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos árboles? Intentar que haya un nivel de industrialización mínimo, que salgan solos, ¿cómo salen? Pero para mí es muy... Porque yo entiendo lo de Felipe y le reconozco el asunto. Ahora, el que sacó el tren fue Sanguinetti, Felipe. O sea, si Sanguinetti no hubiera sacado el tren, que lo sacó en su gobierno, porque para decir lo que sosteníamos nosotros, yo me recorrí el país haciendo actos para que no sacaran el tren. El tren de pasajero y el tren de carga. Y si se hubiera mantenido, porque después hubo todo el negocio de los camiones y de todo, si se hubiera mantenido, hoy no tendríamos que estar haciendo esta multiinversión. Sería de otra característica. Entonces, ahora me parece muy importante, yo creo que Uruguay necesita tren. Y ojalá, yo no soy de los que, creo también, tengo diferencias, yo creo que me parece que no era necesario y que los propios inversores dicen que no era necesario tener zona franca para hacerlo de UPM. Pero discutamos UPM aparte, pero veamos el tren más allá de su relación con UPM. Hay un conjunto de producción que va a cortar, desgaste de rutas que va a cortar. Uno va por la ruta 5 y termino con cómo se transportan los... Y hay como canaletas donde van los camiones, porque tenés que ir esquivando con moto y con ruta por el peso que soporta la ruta hoy, no con lo que tiene más. Entonces, me parece que ese es un debate interesante y nadie discute que hay que ver el tema del impacto ambiental. Además, si yo he escuchado los niveles de contaminación del Río Negro. Está bien, discutamos los niveles de contaminación del Río Negro. Ahora, UPM todavía no se instaló, no tiene nada que ver con los niveles de contaminación que tiene hoy el Río Negro. Es otro el debate que hay que plantear en esa circunstancia. Yo creo que un tema tan complejo como este, como siempre en la vida y más en estos temas, tiene aspectos positivos y negativos, y lo que hay que hacer es un juicio global. Incluyendo a ambos. Y en este caso el juicio global de todo este proceso es altamente positivo. Yo lo digo por las críticas, las reservas que señala Felipe, que me hace un poco recordar a lo que Tetes le respondía a Talvi acerca del clásico. Hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío, no solamente una parte. En este caso la parte llena excede largamente a la parte vacía. Una negociación siempre es una negociación, es un intento de acuerdo de partes donde uno defiende su interés y donde siempre hay algo que transar para lograr el acuerdo con el otro, de manera que así hay que entender esta negociación tan compleja, donde yo creo que no es un tema de que no ha habido transparencia. Las negociaciones suponen siempre un ámbito donde los actores conversan y negocian entre ellos y luego la ciudadanía se entere y toma nota de todos los resultados. De manera que, insisto, lo global de este proceso es altamente positivo para el país, más allá de que haya aspectos discutibles en los cuales las críticas pueden compartirse. ¿Te quedó algo, Felipe? Un solo dato que quiero agregar. No, el tren entrando al puerto y empezando a sacar, hoy sale de allá en Barcazas, sí, de Fray Bentos, como no hay calado, Brasil hoy nos da completa los barcos para que puedan salir, lo cual los hace bastante dependientes de que el mal humor de Bolsonaro nos puede dejar sin nada. Esto termina con eso porque se completa la barcaza y se aclara. Y les quería, la barcaza que cargó en Nueva Palmira una parte de la producción de UPM proveniente de la primera planta. Exacto. Va a venir... la barcaza llevó esa carga hasta Nueva Palmira. Ahí aparece un buque
que carga solo una parte de su capacidad por un problema de dragado del 30.000 acceso, toneladas. etc. Ese buque después viene a Montevideo y completa sus bodegas con la otra carga, la que va a salir desde Montevideo, desde la terminal especializada. Exactamente. Entonces, la actividad en el puerto van a ser 23 barcos van a arrancar con 50 toneladas completos cargados en Montevideo. 48 barcos van a completar las 50 toneladas cargadas en Fraiventos. 10 barcos van a llegar con fuel oil, 7 barcos con ácido sulfúrico, 9 barcos con soda cáustica, 3 barcos con piedra caliza y 2 barcos con sal. Total, 102 barcos van a moverse en esa terminal de UPM, ocupando 172 días del año. Eso es incrementar la actividad portuaria 60%. 60% va a subir la actividad del puerto por esta actividad y por este proyecto. Entonces, si la gente se horroriza por los $1.000 millones y no le preocupa los $2.000 millones de todos los años para pagar sueldos, me parece que estamos mirando países bastante diferentes. Pablo se vino con todos los números hoy. Exactamente. Sí, bueno, sabe. No. Lo último... Gabriel hacía referencia a la decisión que oportunamente se tomó, de dejar de brindar los servicios de transporte por parte de AFE. Fue por una cuestión bien sencilla, o sea, era absolutamente deficitario ese medio de transporte, en la medida que vos no podés, primero, no existía el desarrollo forestal que existe hoy, y tú no podías obligar a los productores a transportarlos de esa vía, elegían otros medios para transportar, AFE acumulaba déficit, y se tomó esa decisión descuidando los dineros de la gente y tratando de reducir los déficits de las empresas del Estado. Primera cosa. Y en segundo término, a mí lo que me llama la atención, yo creo que globalmente está bien inspirado y es, como dije al principio, la consecución de una política de Estado que tiene décadas en el país. Lo que yo entiendo que no fue lo todo preciso que debió haber sido fue la negociación, porque hoy estamos resolviendo construir una vía y no tenemos la confirmación de la empresa de si se va a instalar o no, es lo que yo digo. Entonces podemos tener mañana una vía y no podemos tener a UPM, que ahí sí sería absolutamente deficitario, pues si UPM no utiliza esa vía, francamente va a ser una vía muerta, ¿no? No va a pasar. Bueno, este segundo tema era tanto o más largo que el primero, se nos fue la hora prácticamente. Agrego un mensaje de los muchos de los oyentes, el de Alberto, a propósito de las negociaciones. Dice, se podría haber exigido que los trenes que van a circular por el nuevo trayecto fueran eléctricos y no diésel, por varias razones, contaminación sonora, etcétera, ¿no? Bueno, la posibilidad de que sean eléctricos está, no es una obligación, pero figura en el acuerdo esa alternativa. De todos modos, eso se va a resolver más adelante. Lo que ahora comienza es la construcción de las vías, ¿no? De la carretera. Después se define qué tipo de vehículos circulan en esa carretera.